Trenes por Siempre Max. Esto pretende ser la segunda parte, que era cómo nació el señalamiento. Lo que hemos llegado a ver en la charla anterior eran las primeras señales y su operación al pie por parte de los policías, los bobbies. Y hoy quiero empezar, continuando con la anterior, pero empezando la charla de hoy, sobre el primer enclavamiento. Enclavamiento es una palabra que para los que están en el tema están acostumbrados, para quien no es una palabra rara. Básicamente es una relación entre mecánica, eléctrica o electrónica que hace que las órdenes, los movimientos, las secuencias se hagan con una lógica y no de cualquier manera. Fundamentalmente entre las señales y los cambios, no queremos que una señal nos mande por un camino y el cambio nos haga ir por otro. Tiene que haber una relación biunívoca entre una cosa y la otra, y eso lo logra el enclavamiento. En inglés enclavamiento es interlocking. Lock es cerrar, trabar, como la cerradura de la puerta. Interlock es lo que se traba mutuamente. O sea, hay un condicionante entre una cosa y la otra. En esto que vamos a ver es puramente mecánico. Luego, con el tiempo, no es parte de estas charlas, evoluciona hacia lo eléctrico con relevadores y más modernamente a los electrónicos con lógica de Boole. Hasta lo que estábamos viendo, más o menos 1840, la operación que hacía el policía de ferrocarriles sobre cada uno de los elementos era individual. Acá lo vemos en este dibujo moviendo un cambio. De paso, noten que es el tipo Stubb que mueve el riel entero y no hay agujas. Esto tiene asociado un indicador de la posición del cambio, pero si después quiere gobernar las señales, tiene que ir a manejar la manijita de cada una por separado. Y si estamos en un ámbito de un empalme con varias vías y varias señales que manejar, esto era complejo. No sé si lo hacía una persona o varias, pero complicaba la forma de operar cuando había varias instalaciones cerca. Es así que el primer paso en este sentido se da en 1843, cuando se decide, en un empalme, concentrar el manejo de todas las señales y los cambios que habían en la zona, y nacería el concepto de un señalero. Eso se hace en este empalme. La palabra junction significa empalme, de esta estación que se muestra en este grabado, y quien decide unir todo el manejo en un único lugar para hacer más simple la operación de la diversidad de cambios y señales es este señor Charles Hutton Gregory, que fue el que instaló por primera vez el semáforo ferroviario, el de brazo, el que decidió ponerlo primera vez. Bueno, él también tuvo la idea de juntar la operación para hacerla más sencilla. En esta primera instalación que hizo Gregory en este lugar, los cambios eran operados por palancas, ven aquí con la mano, están moviendo los cambios, y las señales eran movidas con unos estribos que operaba la persona con el pie. Pero no había ninguna relación entre ambos. O sea, si él se equivocaba y ponía la señal para un lado y el cambio para el otro, iba a causar un accidente, como después vamos a ver, hubo en este empalme en particular en 1855, hubo un accidente porque el señalero, quien estaba operando estas cosas, se equivocó, dio señal sobre un cambio que estaba para otro lado y hubo un accidente. No había forma de evitarlo. Pero el primer paso para relacionar las palancas y que haya una lógica entre ellas, que es la base del enclavamiento, es haberla puesto juntas. Y este paso se dio en 1843. Acá podemos ver un esquema de otro empalme en 1855, también con la misma lógica. O sea, desde más o menos 1843 hasta 1855 proliferaron estas concentraciones manejadas por un cabín en los cambios, donde las cuestiones de operación eran un poco más complejas. El primero que decide relacionar las palancas, darle alguna traba entre ellas para que no se muevan libremente y evitar accidentes, es en 1855 un señor francés, Pierre-Auguste Vignier, de la Compañía del Oeste, que es uno de los ferrocarriles que nacieron en Francia, y es el primero que da esta lógica, esta traba o este enclavamiento, el primer enclavamiento del mundo, y eso lo lograba con unas piezas de madera que había asociadas a las palancas. Esto es un enclavamiento del tipo de Vignier, si bien la foto es de 1886, pero quisiera mostrar un par de particularidades. Acá abajo
están las piezas de madera asociadas que son el enclavamiento. O sea, estas palancas giran y mueven estas piezas que van y vienen, y estas piezas son de madera. Si hacemos como si fuera un zoom, ahí podemos ver un poco más cómo es la pieza de madera asociada al movimiento angular de la palanca, y cómo acá hay unas piezas que van a interactuar con la madera para producir trabas o no, que eso es básicamente lo que quiere el enclavamiento. Si hacemos zoom en el otro esquema de estas primeras instalaciones de Viñer, me gustaría que prestemos atención en estas palancas. Ahí están vistas desde arriba, en planta. Las que tienen las cadenas son las palancas de señal. Este es el contrapeso, lo que yo pinté de rojo. Estas están sin invertir, y esta está invertida, y terminan gobernando alambres de señales. Por otro lado tenemos el cambio, que es el que va a operar el cambio de vías. Y las maderas que veíamos ahí, yo entiendo que son estas que estoy marcando de verde, y las que terminando la relación entre una palanca y otro son estas piezas que acá marco de amarillo. Estas son las que van a hacer que cuando una se mueva trabe a la otra de alguna manera, o inclusive se trabe al cambio para que el cambio no se pueda mover si las señales no están en la posición correcta. Esto es lo que hace Viñer en su primer desarrollo, y es considerado el primer enclavamiento de la historia ferroviaria, 1855. Pero la historia no lo recuerda demasiado a Viñer, sino que la mayoría de la literatura, que tiene un fuerte origen británico, lo destaca a Saxby, que lo desarrolla un año después en Inglaterra, y él sí es considerado por todos como el padre del enclavamiento. Es cierto que es el que le dio el gran desarrollo tecnológico, pero en rigor no es el primero, sino que un año antes lo había hecho Viñer. Saxby era carpintero. ¿Por qué me parece interesante destacar que era carpintero? Porque ahora vamos a ver que también su primer enclavamiento fue hecho en madera, y no sé si les habrá pasado a varios de los ferroviarios que están escuchando, tener esos escritorios, la fortuna de tener o haber tenido esos escritorios británicos donde el primer cajón es el que traba a los demás. Uno le da llave solo al grande del medio, y ese traba a todos los demás. Y si alguna vez se pusieron a mirar qué es eso, es atrás una relación de piezas de madera que se van encastrando unas a otras e impiden que, si está el cajón grande hacia adentro, se puedan abrir las demás. Eso es un enclavamiento. Así que esas cosas que la carpintería ya manejaba para esa época, me pareció natural que las quisiera llevar a estas condiciones de movimientos del señalamiento. Y es así que en 1856 patenta su propia versión, donde la señal y el cambio están relacionados. En realidad, lo primero que desarrolló es distinto a lo que vino después, porque el primer desarrollo que hizo en 1856 era que cuando se tiraba la palanca del cambio por una ruta determinada, las señales correspondientes se operaban al mismo tiempo. O sea, había que mover una sola palanca, y esa palanca hacía la ruta. Ahora, como ustedes saben, los cambios y las señales tienen palancas independientes, y primero se operan los cambios y después las señales. Este desarrollo que hizo en 1856 Saxby, carpintero, fue a raíz de un accidente que hubo en este primer empalme donde Gregory juntó las palancas, que había ocurrido en 1855. Entonces, consternados por este accidente que había ocurrido, este error, se le ocurre a Saxby que eso se podía evitar con lo que él sabía de interrelacionar las cosas como carpintero. Esto es, bueno, primero una imagen de Saxby, es el padre del enclavamiento, es bueno tenerlo presente, le ha hecho un aporte tremendo a la seguridad ferroviaria, y esta es la patente de lo que él diseñó y patentó en 1856. Acá hay unos esquemas que tratan de mostrar un poco mejor las instalaciones que hizo Saxby en esa primera instalación, y yo quiero hacer foco en un par de cuestiones que están acá, en la que se llama acá la figura 3 y en la figura 2. Viendo acá la figura 3, bueno, primero acá vemos aquí hay una palanca para la vía principal y palancas para las vías desviadas. Como les decía, es como una palanca por ruta a seguir. Y acá empieza a verse un poco cómo es la relación de lo que termina siendo los movimientos de los cambios. Up y down sería ascendente y descendente en inglés, el cambio para la vía ascendente de la vía principal, el cambio para la vía descendente también de la vía principal, relacionado con las señales. Estas otras piezas que están acá tienen que ver con las señales. Y a su vez, las señales las vemos en el otro zoom. Acá podemos ver
las señales para la descendente de la vía principal, la descendente de la desviada, la ascendente de la desviada, la ascendente de la principal, y cómo el enclavamiento, lo que traba y condiciona una con otra, son piezas totalmente mecánicas, muy distintas a lo que estamos acostumbrados a ver como enclavamiento mecánico con los dados. Eso viene mucho después. El primer desarrollo, la primera instalación que hizo el carpintero Saxby en 1856, trababa las cosas de esta manera, con piezas de madera trabándose una a otra, bastante parecido al fondo del cajón del escritorio que tengo en mi oficina. 1859, un señor llamado Austin Chambers instaló en un empalme la primera batería de palancas enclavadas, donde el movimiento de una dependía de otra, que es lo que estamos más acostumbrados a ver. Saxby, por supuesto, ahí ni lerdo ni perezoso, en 1860 patentó su propia versión en la que sí ya empezó a utilizar palancas para operar tanto señales como cambios, y las enclavó entre ellas de manera que fuera mecánicamente imposible que una señal diera indicación de avanzar sin estar en concordancia con el cambio de vía, que es lo que logra el enclavamiento. 1863 dejó el ferrocarril, empezó a armar su propia empresa, pero le faltaba un financista, que ese fue el señor John Stinson Farmer, que vemos aquí en la otra foto, y entonces formaron la Saxby and Farmer, que fue la primer gran empresa de señalamiento ferroviario, y además una de las más famosas que proveyó señalamiento mecánico en Europa, en Estados Unidos y en la India. Quienes estén familiarizados con el señalamiento de nuestro país sabrán que en el Sarmiento, a las barreras instaladas por los franceses, la compañía Dusignon, cuando cambió el señalamiento de Liniers a Moreno, las barreras le dicen las Saxby, porque justamente están fabricadas en Francia, pero en una fábrica de las que Saxby diseminó por Europa y por el resto del mundo. Así que las barreras Saxby del Sarmiento son una hija de una de las sucursales en Francia de las fábricas que hizo Saxby and Farmer a lo largo del mundo. Acá podemos ver una propaganda de las instalaciones. Vemos acá interlocking, la palabra enclavamiento, como decía hoy en inglés. Lock es cerrar, trabar, interlock es trabar mutuamente, y muestra sus primeras grandes instalaciones en Londres, y también empieza a mostrar las medallas de oro que ganaba en exposiciones técnicas internacionales. También en 1868 se crea el primer semáforo vial de calle y se lo encargaron a Saxby and Farmer. Saxby and Farmer desarrollaron el primer semáforo de calle. Alguien tomó la idea del señalamiento ferroviario y se instaló cerca del puente de Westminster en Londres en diciembre de 1868. Estaba de noche iluminado con luz de gas, y la verdad que duró poco porque al mes explotó la luz de gas y lo lastimó al policía que lo manejaba, así que se desarmó, pero quedó la instalación, la idea de la importancia de eso. Y acá vemos una instalación, era principalmente para que crucen los peatones. Era un cruce que tenía muchos vehículos a caballo y motores, y que querían poder cruzar las personas. Así que el semáforo tenía estas dos indicaciones, con los brazos inclinados o los brazos horizontales, y los brazos inclinados eran precaución, no vía libre, digamos, o no. Si bien era el verde de los tiempos de precaución. Uno dice semáforo verde, semáforo rojo, el de la calle, pero fíjense lo que está explicado acá abajo en este aviso de policía que dice cómo se usaba este nuevo invento. Dice: con la señal precaución, que era luz verde de noche, todas las personas a cargo de vehículos y caballos deberán realizar el cruce con cuidado y velar por la seguridad de los peatones. La señal de parar solo será exhibida cuando sea necesario que los vehículos y caballos se detengan a cada lado del cruce para permitir el paso de personas a pie. Y esto también se debió a Saxby y Farmer. Acá podemos ver cómo ya empieza a evolucionar el uso de los elementos que desarrollaban Saxby y Farmer. Este grabado es una casilla de señales de 1865 y me gusta hacerle notar algunas cuestiones interesantes. Esto es un grabado de los primeros tiempos que muestra esta simetría del control con el bloqueo hacia la derecha o hacia la izquierda y las palancas interrelacionados. Esto es lo que empieza a desarrollar muy fuertemente Saxby y Farmer.
Acá vemos una instalación de las que por entonces proveían como cabines de señales, e inclusive una tapa del catálogo de Saxby y Farmer de 1889. Acá ven como el cartón un poco rajado. Esto está subido en una página de internet en Suecia. Alguien se ve que tiene todavía un catálogo de aquella época para ver qué es lo que ofrecía Saxby y Farmer en sus instalaciones. Acá avanza un poco más el tiempo, las instalaciones son mucho más complejas, vemos un enclavamiento de 108 palancas en la estación del puente de Waterloo. Inclusive acá vemos una instalación tremenda de 280 palancas, y todo esto que está acá es lo que hace el enclavamiento. Acá es donde se producen los condicionantes mecánicos para que una palanca se pueda mover o no en función de cómo están las demás, pero eso lo vamos a abordar un par de charlas más adelante en forma específica. Algo que me parece interesante destacar, que nosotros aquí en Argentina casi nos lo perdimos de la historia, porque tenemos un bache tecnológico desde que se dejaron de hacer las grandes inversiones inglesas hacia la crisis del 30, de 1930, hasta que empiezan las primeras automatizaciones con GRS hacia los años 60 o 70. Ahí hay un bache donde casi no se innovó nada y el mundo siguió evolucionando en cosas que nos perdimos. Y una cosa muy interesante de esos años de la evolución, si bien es un desarrollo anterior, pero fuertemente se avanzó más en ese periodo, es lo que se llama la técnica de block and lock o lock and block. Block es el bloqueo, el asegurar que en secciones, entre cabines o entre estaciones, haya solo un tren asegurado con los aparatos de bloqueo como esos que veíamos en el grabado. Y lo otro es el enclavamiento, fundamentalmente de la señal de partida que me manda a ese block. Hasta ese momento, y como en casi todos los aparatos de bloqueo que tenemos nosotros aquí en Argentina instalados, no hay relación entre la señal de partida y el bloqueo. O sea, el señalero o el jefe, el auxiliar que esté acordando el bloqueo de la sección, puede, sin tener el block libre, puede bajar la palanca de partida y mandar un tren sobre una sección ocupada. No hay nada de interrelación que enclave en relación con el bloqueo. En cambio, otros países como Alemania y después le siguieron los demás, pero muy fuertemente Alemania, hicieron un gran esfuerzo porque haya una relación entre el bloqueo y el enclavamiento. Acá podemos ver la primera patente de este sistema de block and lock desarrollada por Carl Frigen en Alemania, 1871. Este es el aparato de bloqueo para acordar entre cabines o entre estaciones la circulación de los trenes, y acá en este esquema se puede ver bien cómo este bloqueo entre dos casillas de señales para que avance el tren condicionan el hecho de que se pueda o no mover la palanca de la señal de partida. O sea, si el bloqueo está impedido, no se puede ocupar la sección de bloqueo, no se va a poder mover la palanca de la señal de partida por más que quiera el señalero. De este mismo tipo, un poco después, viene este invento de Sykes, que también es un sistema de lock and block, donde podemos ver que los aparatos, que estos serían cabines, ¿no? La estación A o cabina A, B, C, a lo largo de 3 estaciones, como acá está el esquemita de vía y las señales de partida, y las señales de partida están electromecánicamente relacionadas, la palanca que gobierna la señal de partida está electromecánicamente relacionada con el bloqueo. Solamente cuando el bloqueo lo permite, se puede dar la señal de partida para ingresar a la sección que ocupa. Sykes es una compañía que creció mucho, pero luego fue comprada por la Westinghouse, ahora vamos a ver, en 1918. No existe Sykes como empresa hoy en día. A tal punto era importante este desarrollo que mereció en la Exposición Universal de París del 87 y en la de Barcelona del 88 la medalla de oro. En estas exposiciones universales, como las que siguen aún hasta nuestros días, cada país muestra los avances tecnológicos más importantes que hay, y acá es una instalación con el sistema de block and lock de Sykes, relacionando la señal con el bloqueo, y esto se mostraba, esto está armado dentro de una exposición universal para mostrar el avance tecnológico que había de la época, y mereció medalla de oro en estas 2 exposiciones universales como el avance tecnológico más tremendo de la época, y realmente como medida de seguridad era muy importante. También Saxby y Farmer hicieron su versión de vinculación entre los aparatos de bloqueo que están acá arriba y las palancas que mueven las señales para que haya una relación entre el bloqueo y el enclavamiento.
pero esta es una etapa que nosotros no profundizamos en Argentina. Solamente nuestro rito habla del equipo Westinghouse tipo L, que es un equipo de Block and Lock que solamente se instaló en la vía cuádruple del Sarmiento y en la vía cuádruple del Roca, y no se llegó, que yo sepa, a instalar en otro lugar. Alguien me comentó y me llegó a mostrar, en realidad, el señor Jorge de Piero, responsable de señalamiento del Sarmiento, un amigo, hacia el año 90, cuando yo lo conocí, en 1990, me mostró en Aedo, en el depósito de Aedo, unos equipos de Block and Lock que se habían comprado para la vía Mar del Plata y que nunca se llegaron a instalar. O sea, hubo una idea de avanzar sobre esta filosofía de Block and Lock que no prosperó. Me parece interesante comentarles un tipo de desarrollo de señales que hizo el señor Hall, la empresa Hall, porque llegó a diseñar el primer bloqueo automático, pero a pedal, no a circuitos de vía, porque no se había inventado todavía los circuitos de vía. La señal de Hall fue inventada en 1867, se la suele conocer como señal de disco o de banjo, porque tiene la forma del instrumento musical. La primera se instaló hacia 1870. También en ese 1870 se armó una especie de bloqueo automático a pedal, o sea, para saber si el tren estaba en un determinado lugar, pisaba un pedal electromecánico que accionaba como si fuera un switch, y esos switch se interconectaban por las líneas telegráficas, se armaba un bloqueo que terminaba haciendo encender las señales en función de cómo los trenes iban pisando los switch por delante. Ustedes saben los pedales mecánicos donde la pestaña pisa un palito, una barrita metálica, no es fail-safe porque se puede romper el palito y no detecto la presencia del tren, pero para la época no dejó de ser un avance muy importante. Después el que revolucionó todo y que realmente hizo ir a los sistemas de bloqueo automático es el invento del circuito de vía, pero eso viene recién unos años después, en 1872, que ahora lo vamos a ver. Pero sí, Hall instaló mucho de estos sistemas y hacia 1896 había operativas en Estados Unidos 1500 señales de disco de este tipo. Hubo mucha difusión de este tipo de señal. Acá podemos verla. Lo interesante es que está en este relecito que tiene acá, que maneja esto que es un aro de alambre de hierro con una seda roja estirada, y uno veía el color rojo si es que la señal estaba a peligro. Y también en forma opuesta, el mismo relé mueve acá arriba un arito más pequeño con un disquito más delgado que se interponía entre un vidrio y una lámpara de querosén, entonces eso daba la luz nocturna, o sea, uno veía de día la seda roja y una lucecita a través de un vidrio rojo a partir de un farol a querosén en la parte de arriba, y todo ese conjunto o estaba mostrando la indicación o se corría y mostraba todo blanco cuando no se quería mostrar ningún aspecto, y eso se llamaba un electroimán en armadura tipo Z, el que daba esto. Comentarles que Hall, esta compañía que había desarrollado este tipo de señales, bastante después en el tiempo, compra los derechos de una patente que había hecho un señor Blake en 1918 de la señal Searchlight, que es la típica señal norteamericana, que es la que hemos heredado nosotros en los sistemas que instaló GRS aquí en Argentina, en el Belgrano Norte, en el Urquiza, en el San Martín, Belgrano Sur y algunos lugares más. Searchlight significa buscahuella. La particularidad que tiene es que se puede ver su luz aún de día y muy nítidamente a una milla de distancia, una señal común como las lentes Fresnel que estamos acostumbrados a usar, se pueden ver más o menos a 500 metros. Esto triplica la distancia de visibilidad porque tiene un sistema óptico muy refinado. Justamente como este sistema óptico es tan exacto y tan caro también de lograr, no daba para repetirlo para los tres colores, así que lo que se hace es que haya una única unidad focal, y para cambiar el color se interpone un relé que acá en el medio pone un disquito de color rojo, verde o amarillo y da los diferentes aspectos. La compañía Hall entonces compró las patentes de este tipo de señales, las empezó a fabricar en 1920, pero en 1925 la compañía Hall, que tampoco existe hoy en día, fue comprada por la Union Switch. Pero es el día de hoy que esta señal se la llama estilo H, y la H viene de Hall. Y así llegamos al otro, yo si tuviera que decir los dos grandes inventos, el enclavamiento sin duda y el circuito de vía. Son dos cosas
fundamentales en cualquier sistema de señalamiento moderno. El primero en sugerir en usar la vía como parte de un circuito eléctrico lo hizo Weber en Alemania en 1835. Hacia 1848 también se empezó a sugerir en Inglaterra el utilizar los rieles para detectar la presencia de un tren. El primero que usó un circuito de vía fue este señor Sykes, que había inventado el sistema de block and lock en un tramo de vía corto en la zona de Londres en 1864, pero tenía el problema de que era un circuito abierto. ¿Qué significa circuito abierto? No me quiero meter demasiado en temas técnicos, pero en los circuitos de vía uno lo que hace es tomar un tramo de riel. Un circuito de vía típico puede ser 500 metros, pero los hay de cortitos hasta mucho más largos, pero en ese orden de cientos de metros, y en una de las eclisas, las piezas de unión entre rieles, se pone un conjunto de piezas aislantes que logran un principio y fin aislado en un extremo y en el otro, y se usan los rieles como parte de un circuito eléctrico. Lo que hizo Sykes en 1864 es armar este circuito abierto. ¿Por qué abierto? Porque acá este circuito no tiene circulación de corriente. Yo salgo aquí del positivo de la batería, voy a este riel y me quedo en la nada. Acá salgo del negativo, paso por la bobina del relé, que es como un electroimán, hasta ir al otro lado y no va nada. Cuando aparezca el par montado, las dos ruedas con el eje que forman un cortocircuito, ahí se cerraría el circuito y se tomaría el relé. Y con eso es una forma de detectar que hay un tren ahí. O sea, el que se excite este relé, que se tome y se energice este relé, haría detectar que ahí hay un tren. Pero el problema es que no cumple con el principio de seguridad ante fallas, porque si se cortara un cable, si se agotara la batería o se rompiera un riel, tampoco se va a excitar el relé y el tren va a estar. O sea, no hay forma de detectar que el tren no está a decir que el circuito no anda. Las dos cosas me dan la misma indicación y eso no es un principio de seguridad ante falla, que tendría que ser al revés. Entiendo que Sykes hace esto para tratar de no consumir batería permanentemente. La batería la había inventado Alessandro Volta en 1800 y eran caras y había que cuidarlas en su consumo, pero bueno, la idea fue buena, el principio no reunía todavía las condiciones de seguridad. Eso se supera recién en 1870, donde el doctor William Robinson patentó e instaló el primer circuito de vía fail-safe. ¿Qué significa esto? Que esto es un circuito cerrado, o sea, esto está permanentemente consumiendo corriente. Si yo salgo del positivo de la batería, voy por un riel, paso por la bobina del relé, que es el electroimán, vuelvo por el otro riel, paso por esta resistencia de ajuste y llego al negativo de la batería, este relé está permanentemente excitado, está circulando corriente. Al circular corriente, el electroimán atrae una armadura y tiene los contactos de una determinada posición. Cuando aparece el par montado del tren, las dos ruedas con el eje, produce un cortocircuito que hace que la corriente le sea más fácil volver por el par montado que seguir por la bobina cae y detecto la presencia del tren. La conmutación de los contactos es lo que me hace saber que ahí hay un tren. Pero esto sí es fail-safe, porque si se cortara un cable, se agotara la batería o se rompiera un riel, el relé también va a caer, y eso es ir a la condición más segura, como si hubiera un tren, aunque no lo haya. Nos pasa a veces las barreras bajas y no viene el tren, y eso es porque está el circuito ocupado, porque algo falló y fue a la condición más segura para la circulación ferroviaria, que en ese caso es proteger el paso a nivel como si viniera el tren. Así que recién esto es lo que se logra en 1870. William Robinson, ya que también es otra persona muy importante para los que estamos en señalamiento, acá conozcámoslo en su juventud y ya un poco mayor, con el relé ahí asomándose y su firma un poco temblorosa. Esta es la patente de cuando patentó el primer circuito de vía. Está fuera de escala, obviamente, para que se entiendan los componentes básicos. Presten atención a este armario que muestra acá en su patente, que termina siendo esta instalación donde se puso el primer circuito de vía real en 1872. Lo patenta en 1870, se instala en Filadelfia en 1872 y por supuesto forma la Robinson Electric Signal, la compañía donde vendía este tipo de sistemas. Acá podemos ver algo de mayo de 1873, una propaganda comercial de la empresa de Robinson, y acá abajo me llamó la atención leer que dice: única señal eléctrica absolutamente segura que existe.
trabajan como bloques automáticos para señales de alarmas a distancia en oficinas, estaciones, pasos a nivel y cambios, y como detectores de riel roto. Han trabajado ininterrumpidamente durante el último invierno, a pesar de la lluvia, nieve, barro o rayo del sol. Esto es lo que decía en mayo de 1873 Robinson, después de haberlo probado un año a su invento. Otra persona que produjo un cambio muy importante para la seguridad ferroviaria es George Westinghouse. George Westinghouse en 1869, con 22 años, solo con 22 años, inventó el sistema de frenos de aire comprimido de los trenes. La primera patente fue concedida en 1873. Hasta ese momento solo frenaba la locomotora en los trenes, y a partir del invento del aire comprimido es que desde la locomotora con una sola pulsación se podía aplicar o liberar los frenos en todo el tren. Eso fue un gran cambio. Acá quiero hacer una pequeña pausa, vuelvo hasta nuestros días, porque no sé si les habrá llamado la atención a ustedes como a mí. Bueno, perdonen, esta es la instalación de la patente de Westinghouse en la primera locomotora, pero yo lo que les quería mostrar es este. El Reglamento General de Ferrocarriles de 1936, vigente en nuestro país, el artículo 85 dice: con el silbato de la locomotora o la bocina serán las siguientes señales, las que conocemos, pero hay dos que no sé si les habrá llamado la atención. Dice: dos toques cortos y seguidos indicarán apliquen frenos, y al oírlos el personal del tren deberá aplicar inmediatamente los frenos de mano y mantenerlos así hasta oír la señal aflojen frenos, bueno, falta la F, o hasta que se haya detenido el tren. Un toque corto después de la señal apliquen frenos indicará aflojen frenos. La señal aprieten frenos repetida veces significa peligro y obliga al personal del tren a valerse de todos los medios a su alcance para detener la marcha lo más pronto posible. Yo me pregunté mucho tiempo a quién le dice esto el conductor. Cuando hace estos dos toques cortos y seguidos, ¿le dice aplique freno a quién? ¿Cuál es el personal del tren que tiene que hacer qué? No había forma de que me entrara en la cabeza hasta que entendí esto, que eso es un resabio de viejos reglamentos donde solo frenaba la locomotora y los que ayudaban en los coches a frenar eran los guardafrenos. Estas personas que yo la verdad que no sé si llegaron a existir acá en Argentina, que iban por arriba del tren y cuando sentían el toque de silbato de la locomotora ayudaban, porque solo frenaba la locomotora, ayudaban con la aplicación del freno de mano. Tarea más que ingrata en nieve o con riesgo antes de acercarse a un puente cerrado, por eso había estos avisos que le piaban en la cabeza para que esta persona estuviera atenta que se acercaba a un puente. Pero la verdad que recién ahí entendí qué dice nuestro reglamento de 1936, aunque insisto, creo que esto nunca escuché que se haya usado en nuestro país. ¿Qué pasó con todas estas señales, con todas estas empresas de señales? ¿Por qué no hay una empresa de señal de William Robinson todavía? Bueno, porque Westinghouse, además de haber inventado el freno de aire comprimido, al poco tiempo compra y forma la compañía la Westinghouse Brake and Signal, frenos y señales, y eso lo logra comprando a la Union Electric Signal de Robinson y a la Switch and Signal Company, dos compañías que había. Eso lo hace en 1881. En 1901 absorbe a Saxion Farmer. ¿Por qué tampoco no existe más la Saxion Farmer? Porque la compró Westinghouse. En 1917 esa unión de Westinghouse Brake and Signal pasa a llamarse la Union Switch and Signal. En 1925 adquiere a la Hall Signal con estas señales que yo les decía, incluidas para poder fabricar las señales Searchlight, que son las que vendía la Union Switch. Y ya más recientemente, para completar la historia, en 1988 pasa a formar parte de Ansaldo y en 2015 Hitachi de Japón. O sea que está todo el camino de cómo se fueron comiendo unas a otras, pero más de una vez digo, ¿por qué no hay nada de Robinson o de Saxion Farmer hoy en día? Porque se los comió West. Siguiendo con la evolución de la seguridad, me parece interesante hablar de esta ley. Inglaterra y en Estados Unidos a las leyes les dicen Act, la Ley Ferroviaria de 1889 británica, porque hizo obligatorio a partir de ese año en Gran Bretaña que haya bloqueo, ocupación de vía por bloqueo absoluto para que no haya más de un tren en un bloque.
el enclavamiento, esto que veíamos que hace imposible establecer una ruta conflictiva o dar una señal de avance sobre una ruta diferente a la establecida, el encerrojamiento de los cambios tomados de punta para que no haya descarrilamientos y la exigencia de freno continuo. Si tuviéramos que resumir 4 elementos fundamentales de la seguridad ferroviaria de hoy en día, son exactamente estos, y eso fue ley en Gran Bretaña en 1889. También quiero hacer alguna referencia a lo que sería las primeras formas de protección automática de los trenes, lo que después se llamó Automatic Train Protection o ATP, que en el fondo es como desde la infraestructura le aviso al tren, al personal de a bordo, de que quiero que esté atento o que haga algo con lo que pasa en la infraestructura, cómo se comunica automáticamente algo desde la infraestructura al tren. Lo primero es el invento del petardo, el detonador o petardo, que lo inventó un señor Cooper en 1842. La idea es que, por ejemplo, no sé, si una cuadrilla detecta que faltan 2 metros de riel por alguna razón y quiere avisarle a un tren que viene antes, lo que dice nuestra reglamentación es que tiene que ir 800 metros atrás, hacia de frenado, y poner petardos separados 10, 20 metros para que exploten y pueda saber esa persona de que algo está viniendo más riesgoso hacia adelante. Eso es una primera forma de avisarle algo desde la infraestructura al tren de que esté atento o que hay un peligro más adelante. Ya en 1850 se empezó a colocar una campana instalada al principio al costado de la vía, asociada con la señal, de manera tal de que si la señal estaba a peligro y el tren la transponía, las ruedas hacían mover esa palanca y eso hacía sonar una campana, cosa de que el conductor del tren dijera qué pasa, que suena esa campana al costado y es porque estaba pasando una señal a peligro. Después, con el tiempo, la campana se instala a bordo y es una primera forma de avisar con una campana de que está pasando una señal a peligro. Hacia 1870, 1880, en el ferrocarril de Pensilvania, este señor Axel Vogt llegó a algo más interesante, que es, como parte de la cañería de freno de aire comprimido, un tramo de la cañería lo hizo de vidrio, dándole continuidad al aire comprimido, pero pasando por un tramo de tubo de vidrio, y ese tramo de tubo de vidrio quedaba enfrentado con una palanca que sobresalía de la señal si la señal estuviera a peligro. O sea, si la señal estaba a peligro, se interponía una palanca asociada mecánicamente a la altura, una barra a la altura del tubo de vidrio, y si la locomotora pasaba por esa señal a peligro, se rompía el tubo de vidrio, se liberaba el aire comprimido y frenaba automáticamente el tren. Eso fue la primera idea. No llegó casi a instalarse en el ferrocarril de Pensilvania, pero se hicieron las primeras pruebas y las primeras ideas de que de alguna manera había que parar a los trenes. Pero lo que es considerado el abuelo de todos los sistemas de ATP moderno es el cocodrilo francés, que tiene un principio eléctrico y se creó en Francia en 1872 y es el sistema en funcionamiento más antiguo que se mantiene de protección automática de trenes. Sigue en funcionamiento hoy en día en Francia, Bélgica y Luxemburgo. Pero tal como fue concebido, solamente era un sistema de vigilancia que le avisaba al conductor de que estuviera atento, que se acercaba una señal a peligro. No es que le aplicaba freno en su concepción original, sino que simplemente le avisaba: ojo, estate atento porque se viene una señal a peligro. Y eso era por la interacción de este dispositivo en el terreno, que me imagino que es lo que le da el nombre de cocodrilo, donde termina habiendo una unión galvánica con este cepillo que está a bordo del tren. O sea, el tren, al tocar contra esto, recibe un contacto eléctrico galvánico de aviso. Para que se entienda un poquito más, veamos este esquema de señalamiento del ferrocarril francés mediterráneo, el Midi, hacia 1870, cómo era que se protegía una estación. Bueno, lo primero que había era un disco rojo, pero el disco rojo no es parar, es el equivalente a nuestra señal de distancia, la cola de pescado. Quiere decir que se acerca a un lugar donde va, lo llaman parada diferida, o sea, va a tener que parar un poco más adelante. Después hay una señal verde, que hacia esa época, un disco verde, significaba bajar la velocidad, un lugar donde había que detenerse y ver cómo estaba el indicador del cambio, si era para la vía principal o no. Y lo mismo para el otro lado. Y en el marco de palancas, estas son las palanquitas, la persona podía manejar el disco de entrada o el de reducción de velocidad de la izquierda, o los dos de la derecha. Había 4 palanquitas. Esto era un esquema. Después vamos a ver en charlas subsiguientes esquemas de señalamiento mecánico de
de este tipo, la idea es que o se ve el disco rojo avisando que va a tener que frenar, o si puede pasar de largo por esta estación porque está todo bien, se esconde el disco se pone paralelo a la vía y no lo ve. O sea, otra vez estamos en el defecto de ausencia de señal para darle el avance que los franceses mantuvieron durante muchísimos años, a diferencia de los ingleses que lo abandonaron rápidamente. Pero bueno, acá estamos en esto de que la primera señal que se encuentra es el disco rojo, que es como nuestra cola de pescado, y le quiero avisar al conductor de que va a tener que frenar en esta estación. Entonces, el disco rojo lo que tiene en su movimiento mecánico es un conmutador eléctrico. Si está mostrando el disco rojo, cierra el circuito. Si está paralelo, que se esconde el disco, es que puede pasar de largo, y entonces no, esto es como una llave de la luz, ¿no? Que está en una posición o en otra. Si está escondido, no une los dos extremos de los dos cables, y si está mostrando el disco rojo porque quiero avisarle que va a tener que parar, sí está unido. Entonces, si está unido, lo que se forma es este circuito. Esto es tierra, acá ahora deja pasar, batería, paso por el cocodrilo, toco el peine, y eso excita a bordo del tren un relé Hughes. ¿Qué es este relé Hughes? Vamos ahora acá a bordo, arriba de la locomotora. 1872, locomotoras a vapor. Y este es el silbato. Whistle en inglés es silbato, y esta es la entrada de vapor. Pero no está sonando el silbato porque lo está impidiendo esta palanca. Y esta palanca, en esta posición, está agarrada porque está asociado a esto, y este imán permanente, esta pieza negra, es un imán permanente como los que usábamos cuando cuando éramos chicos. Este imán está atrayendo a esta pieza y lo tiene todo al vapor sin salir. Cuando el tren atraviesa el disco que le dice que va a tener que parar más adelante, se excita el relé Hughes, y el relé Hughes lo que hace en definitiva es un electroimán que se opone al campo magnético del imán permanente. O sea, si es un norte-sur el imán, esto le pone un sur-norte en un valor igual y anula el efecto del imán permanente, con lo cual esta pieza se separa, y entonces sí deja pasar el vapor y le suena el silbato. O sea que el conductor, sin que haga nada, pasando por el disco que le dice que más adelante va a tener que parar, le suena el silbato, y eso lo despierta y dice: ¿qué pasa acá? Bueno, es porque me estoy acercando a una estación donde voy a tener que frenar. Obviamente no es fail-safe, porque cualquier cosa que se corte no me va a avisar, pero bueno, los franceses lo siguieron usando, los británicos, los norteamericanos no quisieron usarlo, si bien hay muchas ideas de esto que prosperó más adelante, pero no lo quisieron usar. Los franceses sí, y creo que han evitado muchísimos accidentes a lo largo del tiempo. Después esto se mejoró con cosas como darle un aviso al conductor que tenía que reconocer de que sabe que va a tener que parar, y si pasan 3 o 4 segundos y no reconoce que se está acercando a un lugar que tiene que parar porque se desmayó, porque le agarró un infarto, le aplica el freno automáticamente, pero son cosas posteriores. Y también se trató de evitar parte de este concepto fail-safe, donde no es nada de tensión, o sí la tensión de esta batería porque viene el disco, sino una tensión positiva o negativa, donde la ausencia de tensión es que no están dando. Pero esas son mejoras que vinieron con el tiempo, que se desarrollaron tanto en Francia, en Bélgica como en Luxemburgo, que se sigue usando aún hoy en día, pero bajo esta misma filosofía. Pasos a nivel. ¿Cómo era la cuestión de proteger pasos a nivel? Que también tiene que ver con la seguridad ferroviaria íntimamente. Hay una ley de cláusulas ferroviarias de 1845 que dijo en Gran Bretaña que tenían que estar cerradas las propiedades ferroviarias adecuadamente al público. Eso recién aparece como una orden mandatoria en 1845. Eso incluiría a los pasos a nivel, no solo el cerramiento de lateral, y el ferrocarril de Liverpool a Manchester había cerrado los pasos a nivel en su línea, los que quedaban, porque muchos fueron realmente eliminados desde el principio, pero en algunos lugares más rurales existían pasos a nivel donde había policías, pero los portones estaban normalmente cerrados al tráfico vial, y los policías los tenían que abrir si fuera necesario. O sea, estaba permanentemente de esta forma que muestra el esquemita acá del medio. Si alguien le pedía pasar, muy esporádico, entonces el policía abría los portones, y esto es perpendicular, o sea, o el portón para la circulación vial o el portón para la circulación ferroviaria. Son mutuamente excluyentes las prohibiciones. Hacia finales de 1800 se invierte la lógica,
y pasa a estar bloqueada la circulación ferroviaria, o sea, permitida permanentemente la vial, y solo cuando se va a acercar el tren, y eso se sabía por el aviso ya telegráfico, había unos guardianes de estas puertas o estos portones, los primitivos guardabarreras, que ahí sí invirtieron la lógica a que cuando le avisan que va a pasar un tren, los portones entonces cierran al camino si no están normalmente permitiendo la circulación vial. Este cambio de lógica se dio hacia finales del 1800. En Estados Unidos empezaron más con la idea de proteger con banderas, personas, advirtiendo el cruce, y en 1867 se patenta la primera barrera manual que tenía este formato, o sea, con las palancas ahí al pie de la base, y ahí es donde había que ir a operarlas. Esto es 1867. Esta foto, que no sé bien, pero más o menos de esa época, podemos ver, acá están las barreras, aunque cueste verlas, están las barreras. No hay Cruz de San Andrés, sino que fíjense, cruce ferroviario, mire la avenida de los trenes, fíjense el tránsito y la vestimenta de la gente de época en este paso a nivel. Esto me llamó la atención, esto es Canadá, pero el hecho de poner la casilla del guardabarrera para operar el sistema sin tapar la visibilidad de los vehículos, ¿no? O sea que muchas veces la casilla de guardabarrera tapa la visibilidad de los vehículos, entonces esto quiere privilegiar para no tapar nada en las inmediaciones. También acá lo podemos ver en esta foto de Chicago, Estados Unidos. Por un lado mejora la visibilidad del guardabarrera y por otro lado no obstruye tanto la visión del que va a cruzar. Anterior ya tenés una Cruz de San Andrés. Ya claro, en este lo que no sé es qué época es esta foto. Gracias. 1889 se pone un primer aviso eléctrico, se pone un switch eléctrico debajo del riel y el peso del tren hacía activar ese switch. No, otra vez no es un principio fail-safe para nada, y con eso se hacía sonar una campana. Y en 1909 un señor llamado Albert Hunt inventa el wik-wak, una cosa muy difundida en Estados Unidos, que es cuando se detecta la presencia del tren por algún switch eléctrico o después ya un circuito de vía, se pone en funcionamiento estas dos cositas que están acá. Esto se mueve y suena una campana al mismo tiempo. Una versión un poquito más moderna es esto del wik-wak. Este bracito se mueve en forma oscilatoria, la luz está encendida y suena una campana. Tan, dan, 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 y esto va y viene para un lado y para el otro. Esto fue muy popular en Estados Unidos. Yo entiendo, pero esto es una opinión personal, que las luces alternadas rojas que hoy en día tenemos pretenden emular, con el prender una y apagar la otra sucesivamente, este movimiento oscilatorio de este dispositivo. Entiendo yo que las luces alternadas rojas que estamos acostumbrados a ver en las barreras es una herencia de emular, sin poner algo mecánico que se mueva, el movimiento oscilante de este wik-wak. Diferentes formas de época de campanas y cruces de San Andrés, y ya que estamos, la Cruz de San Andrés se llama Cruz de San Andrés en prácticamente todo el mundo, menos en Estados Unidos, siempre dando la nota, que se llama Crossback, y no sé por qué. Pero estos son diferentes tipos a lo largo del mundo de la Cruz de San Andrés, y ya que estamos como nota de color, recordemos que San Andrés es uno de los 12 apóstoles de Cristo, era el hermano mayor del apóstol San Pedro y murió martirizado en Grecia con una cruz de la forma que hoy hereda la Cruz de San Andrés. Por eso se llama Cruz de San Andrés, porque es la forma en la que fue crucificado. Esto se empieza a utilizar como señal de cruce, en el fondo lo es. Empieza algunas señales en 1908 en Londres. En 1909 ya 9 gobiernos europeos acuerdan el uso de algunos símbolos pictóricos, se ponen de acuerdo en 4. Uno es el de los cruces ferroviarios. Uno de los primeros signos que se ponen de acuerdo el Automóvil Club de estos 9 gobiernos es la Cruz de San Andrés. Hacia 1926-1949 se desarrolla el primer sistema de señalamiento vial europeo, 1949 Protocolo de Ginebra y 1968 la Convención de Viena sobre señales viales, que lo convierte en un estándar para leyes internacionales de tráfico, y es ahí que se hace internacional la Cruz de San Andrés en todo el mundo como símbolo ferroviario. Hall también hizo su versión para fonoluminosa de pasos a nivel, también hizo su variante con esta forma de banjo para wik-wak, el wik-wak de Hall, que es en una forma eléctrica, digamos. 1926 encuentro que sería de las primeras ya luces alternadas rojas, emulando, en mi entender, y esto es
una opinión personal, el movimiento del Wig-Wag, y acá podemos ver en este ferrocarril de Detroit, Toledo and Ironton. Hacia 1935 y 1936 se populariza el uso de las fonoluminosas puras en Estados Unidos, sin brazo de barrera asociado. Y en 1900, algunas con mensajes bastante subliminales, ¿no? Pare, muerte, una carabela con dos tibias cruzadas, mire para los dos lados. En 1936 se instala la primera barrera automática en Estados Unidos. Tardó mucho en llegar a Gran Bretaña, son más conservadores para los cambios. La primera barrera automática en Gran Bretaña se instala en 1957 y la primera barrera automática en Argentina, creo, de haberle preguntado a muchos ferroviarios mayores que yo, fue en 1966, marca GRS, en el Belgrano Sur, en el paso a nivel de La Carra. ¿Y por qué en particular ahí? Porque en 1962 hubo un accidente muy grande en Villa Soldati, donde hubo 42 muertos, de los cuales 31 eran chicos, y muchos de esos chicos menores de 13 años. Fue una tremenda tragedia. Era un paso a nivel con barreras, con guardabarrera. Había cerrado, ustedes saben que los guardabarreras reciben con un golpe de magneto desde los cabines aproximados a ambos lados cuando va a venir un tren. Por alguna razón recibió el aviso, pero el tren no venía, y había un camión y un colectivo que le hacían señales, luces, bocina, para que abra la barrera. Entonces, viendo que no llegaba el tren, decide abrir igual la barrera, pasa el colectivo y lo agarra el tren, que venía a 50 kilómetros por hora. Era las 8 de la mañana, un día de mucha niebla, también de humo por los basurales de la zona, y la visibilidad realmente estaba muy acotada. Existe un monolito en el lugar de quien vaya que recuerda este tremendo accidente. Entiendo yo que este fue el primer lugar donde se instaló la primera barrera automática en nuestro país, cuando apareció GRS haciendo el cambio de señalamiento en el Belgrano Sur. Y por último, comentarles algo que es primo hermano del señalamiento. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día transmitir bits de señales o de comunicaciones da lo mismo, pero en algún momento tuvieron caminos paralelos y siempre estuvimos juntos. Señalamiento y telecomunicaciones. Primeras formas de comunicarse con los trenes. Lo primero, no había otra que alguien con algún tipo de teléfono portátil sumarse a la comunicación de la línea telegráfica, ya sea para comunicarse al principio con las estaciones más cercanas y más adelante con control trenes. Yo no puedo encontrar cuándo nace control trenes, pero los ferrocarriles no nacieron con control trenes. Al principio las comunicaciones eran solo entre estaciones. El hecho de que haya alguien que esté mirando lo que pasa en toda la línea o en un tramo de la línea importante del orden de 100 kilómetros y viendo para si pasa algo, porque en realidad control trenes, si no pasa nada, mira qué es lo que pasa, pero si se descarrila hay un problema. Es el que dice qué tren se cancela, cuál se invierte, cuál pasa por otro lado, el que tiene la visión del conjunto, que si las estaciones se comunican solo entre ellas, les cuesta ver qué pasa más adelante. Comunicaciones inmediatas con la estación. En el futuro a control trenes no había más que engancharse de los hilos, estas cañas, y tratar de sumarse a la comunicación para avisar, por ejemplo, que el tren se quedó y que venga alguien a socorrer. Nuestro rito explica también cómo colgarse de la línea de control trenes y cómo saber en un enjambre de hilos cuáles son los hilos de control trenes. Bueno, son los que tienen dos chapitas blancas o dos pintados de blanco que pueden estar al lado o no. Esos son los dos hilos de control trenes, que es a los que tiene que colgarse con las cañas y el teléfono portátil. Antes todos los teléfonos los de larga distancia estaban obligados a tener teléfono portátil y cañas. Era un equipo obligatorio, cosa de que si el tren se quedaba en el medio de la nada, se bajaba el guarda, se enganchaba de los hilos de control y podía comunicarse con la oficina de control. Ya que estamos, aunque me estoy yendo de época, el sistema más difundido de control trenes que se usó en nuestro país es el que proveyó la Western Electric, donde, bueno, esto es una foto del conjunto adentro de la imagen, una cuestión artística, pero esta es la mesita con las llaves de llamada selectiva para poder llamar a cada estación. Es una línea ómnibus, todas las estaciones están colgadas de la misma línea, pero si el operador quiere llamar a alguna estación en particular, lo que hace es girar esta llavecita. Esta llavecita por detrás tiene un sistema de relojería con una codificación que se ajusta con estos tornillitos acá y termina siendo un código de pulsos que sale a la línea. Esos códigos de pulsos son leídos en cada estación por un relé de este tipo, que a su vez acá arriba tiene una ruedita codificada de la misma manera que la otra ruedita, y solo la estación
donde coincide el código, suena la llamada y puede, por eso llamada selectiva, a una en particular, y pueden ponerse a comunicarse. Esto es solo para la llamada. Después, para hablar, es un gallinero donde todos ahí arriba de la línea de control trenes escuchan lo de todos. También era una costumbre bastante habitual ponerse a escuchar qué está pasando en la línea, escuchando control trenes. Hasta inclusive algún gerente se hacía llevar un receptor para ver cómo estaba el servicio y estar al tanto y que después no le mientan con la información. Bueno, a esa línea es la que buscaban comunicarse después de que apareció control trenes para poder socorrer, pero siempre estamos hablando de medios alámbricos, o sea, comunicarse a través de los hilos de control trenes. ¿Cuándo aparece lo inalámbrico? ¿Cuándo puede comunicarse con un tren en movimiento? Bueno, después de que hizo un gran esfuerzo teórico y práctico todas estas personas, Oersted, Faraday, Henry, fundamentalmente también Maxwell, el de las leyes de Maxwell, que es el que marca todo lo que tiene que ver con las bases del electromagnetismo, todo lo que vino después y el electromagnetismo, pero Maxwell no hubiera podido llegar a lo que llegó si es que antes Oersted, Faraday y Henry hicieran otros aportes muy importantes. Y Maxwell, que es el que fija las bases teóricas para el electromagnetismo y las famosas ecuaciones de Maxwell, en realidad las ecuaciones de Maxwell que estudiamos hoy en día las escribió Oliver Hipside, un inglés que las reformuló, las ordenó y les dio una forma más amigable. Amigable no significa entendible. En la universidad las ecuaciones de Maxwell en ingeniería electrónica por lo menos se estudian en cuarto año después de haber tenido 3 años de análisis matemático, 1, 2 y 3, y con eso se puede entender un poco de qué se trata. Realmente es un tema muy, muy complejo el de las ecuaciones de Maxwell. Pero hasta ese momento Maxwell lo formuló en una forma teórica. Él avisó teóricamente que existían las ondas electromagnéticas en base a todos sus estudios, pero no habían sido comprobadas. El que realmente las comprueba es Hertz, el de los 50 Hz. Bueno, este señor Heinrich Rudolf Hertz, alemán, comentario al margen, durante mucho tiempo la unidad se llamó Hertz, la frecuencia de las señales, pero durante muchos años después se dejó de usar y se usó otra vez el ciclo por segundo por la simple razón de que Hertz era judío, entonces no se quería usar el nombre de este inventor, pero realizó un aporte tremendo porque fue el que demostró la validación de la teoría de Maxwell, porque demostró las ondas electromagnéticas, las que se llamaron ondas hertzianas. ¿Cómo es la idea? Lo que todavía no, olvidémonos de amplificadores, la electrónica todavía no había nacido, o sea, la única forma de generar algo electromagnético era a través de chispa. Eso es una batería, un acumulador, alimentando una bobina, un inductor, y en algún momento abrirle el circuito a la bobina. Ustedes saben, si uno le abre el circuito de golpe a una bobina, eso produce un pico de tensión, como el boyero eléctrico de las vacas. Ese pico de tensión lo que terminaba haciendo era saltar una chispa entre dos esferas. Lo que hizo Hertz es poner un aro a distancia, y cuando encontró una sincronización, un resonador electromagnético a la frecuencia adecuada, logró que la chispa también apareciera en este arito que él tenía en la mano. O sea, la chispa que se producía acá terminaba produciendo una chispa más cortita acá en este aro, y con lo cual demostró que hay una transmisión electromagnética a través del aire. Todavía no se sabía que se transmitía por el aire o por el vacío, y como la mecánica necesitaba un fluido para transmitir ondas y no se sabía cuál era, inventaron el éter. El éter no existe, pero cuando dicen esta emisora estaba en el éter, es porque es re sabio de entender un medio para transmitir las ondas que realmente no las necesitan las ondas electromagnéticas. Y ahí viene Guglielmo Marconi, que inventa la primer transmisión telegráfica por radio. Otra vez con el principio, acá está el transmisor, una batería, un inductor, producirle apertura del circuito con el manipulador telegráfico, eso produce el pico de alta tensión, se cargan las esferas, produce una chispa, eso era recibido con este receptor. El receptor no lo desarrolló Marconi, ahora vemos qué tipo de receptor era, pero terminaba moviendo algo a distancia. Esto lo inventó y lo probó en su casa en Italia, y logró hacerlo en una distancia de 2 kilómetros, inclusive superando obstáculos naturales entre el emisor y el transmisor. 1895. Acá a la izquierda vemos, esto sería el primer, lo que usó Marconi por primera vez, la batería, el inductor, las esferas, y esto que es una especie de antena de cuadro para transmitir. Acá vemos un poquito más moderno, dicho sea de paso, vean que es una batería de Siemens y Halske, el manipulador para abrirle el circuito a la batería, en realidad el inductor para que el inductor produzca la chispa con las esferas.
El receptor no lo desarrolló Marconi, él usó lo que se llama el cohesor de Branly, que es este tubo que está acá, que es el que de alguna manera, no tengo ni idea cómo funciona, pero permite recibir la señal electromagnética y termina dando la recepción telegráfica. Marconi quiso ir a ofrecerle al servicio de telégrafos italiano su invento y no le dieron bolilla, entonces la madre le dijo andate a Inglaterra, cruzó el charco, se reunió con el ingeniero en jefe de telégrafo del Reino Unido y a él le interesó muchísimo la idea. Acá está presentando Marconi su invento en Inglaterra y termina formando un año después, en 1897, la compañía de telégrafos y señales inalámbricas, donde se usaban instalaciones de este tipo. 1897. Acá vemos inspectores de la British Post Office, del correo, para ver si aceptaban como forma de transmisión telegráfica este invento de Marconi, y podemos ver las esferas y el receptor telegráfico. Me impresiona esta foto. Yo si dijera que son argentinos, si son dos inspectores argentinos, la cara de chanta que tienen los dos, estos que están acá en particular, me ahorro el comentario. Hizo una primera transmisión a larga distancia en el Canal de la Mancha, entre el Reino Unido y Francia. El lugar en Francia se llamaba Cherburgo, y esta es la antena instalada en Cherburgo, donde logró hacer algunas transmisiones ya a una distancia importante, pero lo que fue el salto más trascendente es la comunicación transoceánica entre Cardiff y San Juan en la isla de Terranova. Eso fue el 12 de diciembre de 1901, donde se le llegó a transmitir 3 veces a estos 3 horarios distintos la letra S, que son 3 puntos en código Morse. Con el tiempo y con barcos se dieron cuenta que la transmisión de este tipo podía alcanzar 1120 kilómetros en el día y 2700 kilómetros por la noche. Y todo esto lo hizo Marconi a los 27 años. Esto de comunicarse con barcos a esta distancia hizo que este fuera el sistema que tenía el Titanic. El Titanic tenía un equipo de radio de Marconi, de estos a chispa, estos que del condensador, las chispitas y la transmisión, y cuando el Titanic se hundía, transmitió mensajes de SOS a través de esta instalación de Marconi, que fue recibido por esta estación receptora en Tenerife, en las Islas Canarias, y ahí se pudieron mandar barcos en auxilio. Mucha de la gente del Titanic se salvó gracias a los barcos que acudieron por el telégrafo de Marconi. Eso terminó de acuñar la fama de Marconi y la importancia de su invento. La electrónica, lo que permite amplificar, modular, recién nace en 1906 con el invento del triodo, que lo hace Lee de Forest, que es considerado el padre de la electrónica. Acá lo tenemos a Lee de Forest, y esto es el primer triodo, pero él pudo hacer esto porque antes, en 1904, un inglés llamado Fleming inventó el diodo. Los que estén asociados con la electrónica sabrán que recién acá se puede empezar a amplificar, modular y todas las cuestiones de lo que estamos acostumbrados en la electrónica moderna. Hasta antes de esto era todo chispa. Después de esto es que recién empieza a aparecer AM, después FM y todos los tipos de modulación y amplificación. En 1914 en Estados Unidos se hace el primer mensaje telegráfico a un tren en movimiento, y lo hace la compañía de Marconi. Marconi todavía estaba vivo. Esto es la primera vez que se transmite algo inalámbrico a un tren en movimiento, y fue un mensaje telegráfico. Una cosa interesante de esos años es un invento que hubo en el ferrocarril de Pensilvania para comunicar al maquinista con el guarda en el furgón de cola. Tiene un equipo llamado el Train Phone, el teléfono del tren. Trabajaba en baja frecuencia, en 100 kHz, y se inducía a través de los rieles y la línea telegráfica. Una cosa, o sea, la potencia de lo que transmitía, por ejemplo, cuando quería hablar el conductor con el guarda, terminaba acoplándose o por los rieles o por la línea telegráfica, y lo recibía esta antena. Había una antena arriba de la locomotora y una antena arriba del furgón, de esta forma. Esto que está acá no es un pasamanos para que no se caiga un operario, sino que esta es la antena transmisora de la locomotora y esta es la antena receptora del furgón, para que puedan hablar el conductor con el guarda y poder comunicarse. Y por último, para que lleguen las comunicaciones
tradicionales las radiocomunicaciones a los trenes, eso aparece recién después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los que más estudiaron las comunicaciones radioeléctricas para usos militares fueron los canadienses en apoyo de los británicos, y es por eso que no es casualidad que la primera comunicación con un tren en una locomotora diésel haya sido hecha por la Canadian Pacific en octubre de 1946. Y hasta ahí lo que tenía para compartir con ustedes en la charla de hoy. El sistema de señales, por lo que nos ha comentado, utiliza mucho la vía como medio de comunicación, digamos, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, el tren magnético, ¿tiene algo similar, pero reemplaza a la vía para lo que es el sistema de señales? No, en los trenes de levitación magnética no hay señales laterales. Lo que tenés es un sistema de control por comunicaciones por radio, es un CBTC que controla la circulación de aproximación entre trenes. Es totalmente independiente la levitación magnética por el motor lineal que se produce por campo magnético que los separa para evitar la fricción de las comunicaciones que recibe radioeléctrica. Pero aprovecho para comentar algo que me parece interesante. El primer tren de levitación magnética en uso es comercial, es el que hay entre Shanghái y el aeropuerto de Pudong, la ciudad de Shanghái en China, pero es un equipo alemán que había sido desarrollado en Alemania, en Braunschweig, donde tenían un circuito de prueba para mostrar que eso funcionaba y que lo usaban los fines de semana para llevar turistas o pasajeros, y tuvieron un tremendo accidente con muertos en ese de Alemania porque se metió una máquina de estas amarillas a limpiar hojas, invadió gálibo del tren de levitación magnética y atropelló la locomotora, se descarriló, por no sé cómo se dirán en levitación magnética, y hubo muertos. Y claro, el sistema era ultramoderno por todos lados en señalamiento y comunicaciones, pero no detectaba que se había metido una máquina a barrer hojas en el medio. Así que seguridad total no existe nada, ni aún en los sistemas más modernos. Referente al equipo de llamada selectiva de Western, es un equipo que trabajaba en más o menos 350 volts, por lo menos en el caso de la línea Roca hasta llegar a Zapala, los sistemas de relojería, esto de la llamada por pulsos, para poder llegar sobre las líneas de cobre o Copperwell hasta el PCZ que correspondía al área más extrema. Sirva como comentario de qué valores de tensión se manejaban para transcurrir desde el puesto de control línea hasta el último PCZ. Del lado de seguridad, quiero citar una frase del Padrino, que decía algo así como: no es un tema personal, son cuestiones de negocios, que esto es una actividad económica y es un negocio. Entonces, además de todos los aspectos técnicos que enriquecen obviamente terriblemente, pues sabemos el porqué de algunas cosas, que es fundamental. El otro porqué es: ordenemos el tránsito, generemos más unidades de tráfico, más ingresos, y acordémonos que un accidente genera, primero, una indemnización o lo que pase por el accidente, y un lucro cesante por no poder disponer de los elementos. Un gusto grande. Adiós.